Muy buenas tardes, en esta oportunidad tengo el gusto de acompañarlos en lo que será nuestro apartado sobre la presión efectiva de filtración. Muy bien, entonces vamos a decir que para comenzar tenemos que hacer primero la descripción de qué van a ser estas presiones. Vamos a tener presión osmótica, presión oncótica y nuestra presión hidrostática. Muy bien, entonces vamos a describir primero estas tres presiones. Vamos a decir que nuestra presión osmótica va a ser la propiedad que va a tener un cuerpo para poder arrastrar agua, ¿ok? La presión oncótica va a ser esta misma propiedad de poder arrastrar agua hacia el interior, ¿ok? Arrastrar agua desde un lugar hacia otro, pero dada por las proteínas. Muy bien. Y nuestra presión hidrostática va a ser aquella que favorece, en el caso de nuestro aparato de filtración, es la que favorece la filtración. ¿Por qué? Porque nuestra presión hidrostática es la fuerza que va a ejercer la sangre en nuestra pared endotelial. ¿Para qué? Para ella poder pasar, ¿ok? Poder atravesar el endotelio aún rompiendo la fuerza o en contra de la fuerza de la presión oncótica que está tratando de jalar el agua desde nuestra cápsula glomerular hacia el capilar, y aún cuando la presión tenemos una presión hidrostática acá. Entonces, voy a pasar a explicar esto de una manera muy sencilla, que va a ser la siguiente. Nosotros vamos a tener nuestro capilar, ¿ok? Recordemos que esto va a ser aferente y esta va a ser nuestra arteriola eferente. Muy bien, esta va a ser nuestra cápsula de Bott. Muy bien, ok. Decíamos que íbamos a estar trabajando con dos presiones. Íbamos a trabajar con una presión hidrostática y una presión oncótica. Muy bien, a nivel de lo que va a ser nuestra cápsula, también vamos a estar trabajando con una presión hidrostática, pero debido a que a la cápsula no van a llegar proteínas, porque estas tienen un gran peso molecular, además de que están cargadas de manera negativa, ellas no pueden atravesar hacia la cápsula, y por eso es que en la cápsula no vamos a encontrar una presión oncótica marcada, una presión oncótica significativa, porque a este nivel nosotros no tenemos proteínas, ¿ok? Entonces vamos a tener una presión oncótica a nivel muy insignificante, o sea, prácticamente nula, ¿ok? Entonces, vamos a manejar entonces en sí tres presiones, que va a ser la presión hidrostática del capilar, muy bien, la presión oncótica del capilar y la presión hidrostática de Boltzmann, ¿ok? De la cápsula. Muy bien. Entonces, vamos a trabajar con estas tres presiones. Lo primero que hay que mencionar es que recordemos que esta red capilar, ¿ok? Es un sistema de alta presión. ¿Por qué? Porque esta red capilar se da de arteria a arteria, ¿ok? Entonces, estos vasos tienen una gran resistencia y ellos van a ejercer una gran presión. Entonces esa presión que va a haber a nivel de nuestro capilar va a favorecer lo que va a ser nuestra filtración. Entonces por eso decimos que nuestra presión hidrostática capilar siempre va a ser mayor, ¿ok? Esta va a ser la mayor de todas, esta. La hidrostática del capilar siempre va a ser mayor. ¿Para qué? Para favorecer la filtración. Muy bien. Entonces, nosotros decimos que gracias a la fuerza con la que llega la sangre, puede atravesar y se puede producir el proceso de filtración. Muy bien. Pero recordemos que esto es aferente, ¿ok? Cuando empieza a llegar
al lado eferente es el agua que se ha perdido debido a la presión hidrostática, porque la presión hidrostática le está donando agua a lo que va a ser nuestra cápsula. Entonces ella está empujando el agua hacia la cápsula y se va perdiendo la presión hidrostática porque va aumentando nuestra presión oncótica, porque entonces tendríamos que a nivel de nuestra arteriola eferente se han concentrado muchísimo más las proteínas. ¿Por qué? Porque a nivel que cuando la sangre venía pasando por nuestra arteriola eferente y llegó a esta porción de los capilares, ella empezó a sacar agua y a sacar agua para dársela a nuestra cápsula de Bowman. Y entonces cuando empezó a sacar agua, cuando el plasma o el flujo sanguíneo llegó a la porción eferente, estaba muy concentrado en proteínas y eso aumentó la presión oncótica del capilar, ¿ok? Entonces recordemos que además de este aumento de la presión oncótica del capilar, nosotros vamos a tener que también a nivel de la cápsula de Bowman, nosotros vamos a tener una presión hidrostática. Esta presión hidrostática va a ser una presión baja, aproximadamente de 10 milímetros de mercurio, ¿verdad? Entonces vamos a tener que esta presión de nuestra presión hidrostática, cuando esta presión hidrostática del capilar empieza a disminuir porque ya se ha pasado el agua que nosotros requeríamos, que recordemos que la tasa de filtración glomerular va a ser de 132 mililitros por minuto. Recordemos que esa va a ser nuestra tasa de filtración. ¿Qué está pasando? Yo no quiero filtrar más de ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesito? Yo necesito hacer un equilibrio y ahí entran en juego mi presión hidrostática de Bowman y mi presión oncótica del capilar. ¿Para qué? Para equilibrar este mecanismo. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues la presión osmótica va a equilibrar la presión hidrostática, ¿ok? Entonces, se va a regular, entonces se aumentan estas presiones, nunca superiores a la presión hidrostática del capilar, pero sí se aumentan de una manera que la tasa de filtración se mantiene constante. Muy bien, entonces tendríamos que, vamos a hacer una especie de esquema para poder representar la fórmula de la presión efectiva de filtración. Muy bien, entonces vamos a decir que vamos a poner un muñequito acá, el cual esquemáticamente está empujando el agua hacia la cápsula. Muy bien, y esta presión oncótica de nuestra cápsula de Bowman, si estuviera funcionando, o sea, si tuviéramos una gran cantidad de proteínas a este nivel, esta presión oncótica lo que haría sería jalar el agua hacia la cápsula. Muy bien. Entonces, decimos que esta presión hidrostática del capilar y la presión oncótica de la cápsula de Bowman trabajan juntas, ¿ok? Entonces, si ellas trabajan juntas, porque ellas lo que quieren es llenar esta cápsula de Bowman de agua, si ellas trabajan juntas, ellas se pueden sumar. Entonces, vamos a decir que se va a sumar la presión hidrostática del capilar más la presión oncótica de Bowman, ¿ok? Vamos a decir ahora que, ¿qué va a pasar con estas presiones? Estas presiones también trabajan juntas. ¿Por qué? Porque esta presión de acá lo que quiere es empujar el agua hacia afuera, ¿ok? Ellos quieren empujar el agua fuera de la cápsula de Bowman, esta presión hidrostática de Bowman. Y la presión oncótica de Bowman también quiere, la presión oncótica del capilar, perdón, esta también quiere jalar agua desde la cápsula de Bowman hacia el capilar. Entonces estas dos trabajan juntas.
¿ok? Entonces sería como una especie de X, ¿ok? Entonces la presión hidrostática de Boltzmann, se va a sumar a la presión oncótica del capilar, ¿ok? Y estas dos sumas que estamos realizando se van a restar, o sea, la diferencia de la presión hidrostática capilar más la presión oncótica de Boltzmann menos la presión hidrostática de Boltzmann más la presión oncótica de capilar es lo que nos va a dar nuestra presión efectiva de filtración. Pero recordemos que esta presión oncótica de Boltzmann, que es esta que vemos acá, va a ser igual a 0, ¿ok? ¿Por qué? Porque es que a este nivel no tenemos una cantidad significativa de proteínas. De hecho, fisiológicamente no debería haber proteínas porque no debería permitirse el paso de las proteínas. Entonces, nuestra fórmula va a quedar realmente como presión hidrostática del capilar menos la presión hidrostática de Boltzmann más la presión oncótica del capilar. Muy bien. Entonces, de esta manera era lo que le decía de la X. Entonces, si hacemos una X así, esta se suma con esta y esta se suma con esta, y la diferencia de estas dos me da mi presión efectiva de filtración. Muy bien, entonces vamos a recordar un momento acá algo importante que va a ser, o sea, vamos a hacer una serie de preguntas para el análisis que serán: ¿qué va a pasar? Para esto vamos a utilizar este dibujo, ¿ok? Entonces vamos a recordar este dibujo nuevamente y vamos a decir: ¿qué va a pasar con la presión hidrostática cuando el plasma siga su recorrido? O sea, decíamos que era esta porción de acá. O sea, ¿qué va a pasar cuando nuestro plasma sigue hacia la arteriola eferente? Habíamos dicho que la presión hidrostática iba a disminuir. Entonces decimos que cuando la presión hidrostática llega acá, ella sufre una disminución, pero ella va a sufrir una disminución, pero nunca va a ser menor que la oncótica, pero sí sufre una disminución. Entonces esta presión hidrostática va a sufrir una disminución cuando llega a nuestro extremo eferente. Muy bien, entonces nuestra presión oncótica va a sufrir un aumento, ¿ok? La presión oncótica del capilar va a sufrir un aumento cuando llega al extremo eferente, porque acá se ha perdido mucha agua y entonces se ha perdido mucho plasma y la concentración de proteínas aumentó. Pero quiero hacerles referencia que esta disminución y este aumento no es con respecto de una a la otra, sino con respecto a la presión que teníamos al inicio en nuestra arteriola aferente. Muy bien, entonces vamos a tener que, ¿cómo nosotros podemos? Ahora sí vamos a utilizar este dibujo y vamos a decir, ¿cómo nosotros podemos alterar la presión oncótica del capilar? O sea, ¿cómo podemos alterar la cantidad de la presión oncótica, el arrastre por proteínas? Pues podría ser una manera aumentando los niveles de proteína o aminoácidos en sangre. Entonces, si tengo un aumento de las proteínas y los aminoácidos en sangre, yo voy a tener un aumento de mi presión oncótica, ¿ok? Entonces, también una manera podría ser disminuyendo la presión hidrostática del capilar por medio de una deshidratación. Entonces, si yo tengo una disminución de la presión hidrostática, yo voy a tener un aumento de la presión oncótica. Muy bien. Entonces, también otra pregunta que podríamos hacernos es ¿cómo aumentaría la presión hidrostática, pero de nuestra cápsula de Boltzmann? O sea, ¿cómo aumentaría la presión de aquí? Y podría deberse a un cálculo, un cálculo renal, una arenilla, podría deberse a un bloqueo, ¿ok? O una obstrucción a nivel de nuestras vías urinarias. Entonces, si yo tengo una obstrucción que no me permite el paso del filtrado, este filtrado se va a ir acumulando de manera que se va a volver retrógrado. Muy bien.
entonces va a aumentar esta presión hidrostática y esto va a comprometer lo que va a ser nuestro funcionamiento, o sea, va a comprometer la filtración del individuo. Entonces, vamos a tener también que la presión hidrostática del capilar también se podría ver afectada por un aumento de la hidratación, o sea, un aumento de la volemia. Si yo tengo un gran aumento de la filtración, o sea, una hiperhidratación, el paciente va a tener más cantidad de agua, de sangre corriendo, ¿ok? Y entonces esto afectaría nuestra filtración. Muy bien, también una disminución de la volemia, un aumento de la presión arterial serían algunas de las causas por las cuales se podría ver afectada nuestra presión hidrostática del capilar. Bueno, con esto terminamos. Muchas gracias.